Este es un vídeo del tío Jamón. Pilla palomitas y disfruta, coño. ¡Pau! Esta sección, entre la jefa y yo, hemos considerado que era muy guay llamarle Voces del Misterio. ¿Qué pasa con esta sección? Pues que la audiencia que nos ve, tanto por Twitch como por YouTube, que tenga en cuenta que me puede mandar o nos puede mandar. En este caso prefiero que lo hagan a mí directamente para rebajar un poquito el trabajo que tenéis ambos. Me puede mandar relatos por audio, escritos de forma anónima, en las que me cuenten sus experiencias paranormales. Da igual el tipo de experiencia que sean, lo que ellos crean que me quieren contar va a salir aquí. Eso sí, es muy importante, por favor, que me pongan si es anónimo. Y como tú bien has dicho antes, Jamón, en el caso de que nos manden un audio y quiera mantener el anonimato, tú les puedes distorsionar la voz. O Sí, sea, que no se preocupen por ello. por ese tema les puedo distorsionar la voz a unos niveles que ni se lo esperan. ¿Vale? Puedo hacer que voces agudas sean Perfecto. graves, viceversa, con flangers, con eco, con muchos tipos de filtro para que no haya forma de sacar qué voces. Ya me encargo yo de que no se pueda, ¿vale? Ya me encargo yo, no Me parece sufráis. Por perfecto. eso no Y así sufráis. que ahora a continuación, chicos, voy a leer, porque he seleccionado unos cuantos, ¿vale? Tenía más, pido disculpas si algunos no salen, pero por no alargar demasiado, No, que ¿vale? se Vamos a ir quedan, a lo mejor sacando. se quedan pendientes para la siguiente. Sí, se van a quedar, o sea, van a salir absolutamente todos, pero vamos a abrir esta sección que me parece súper interesante, porque así la audiencia nos da sus experiencias Vale, personales. ok, Aquí hemos traído tanto audios vale, como relatos escritos. vale, Vale. He de decir, yo es al pie de la letra lo que narré, pido disculpas si no va a ser bien narrado, vale, pero lo voy a intentar con todo el corazón. Y vale, si quieres, para empezar vale, fuerte, vas a poner el audio número 1, vale. que es anónimo, ¿vale? Perfecto, vamos allá. Voy a quitar la música. Vamos a ver. Bueno, hola. Un segundito, le voy a dar más volumen. Vamos a ver. Muchas gracias por permitirme contaros mi historia personal. Bueno, mi historia personal empieza porque por cuestiones familiares y personales. Yo he tenido una relación prácticamente escasa o ausente con ciertos familiares míos. Además, son gente que es mejor tener una distancia prudencial porque digamos que, bueno, hacen cosas que hieren demasiado. Entonces, en este contexto, yo me planto 2 o 3 meses posteriores a la Dana, de nuevo en casa de mis padres, debido a toda la situación que me había afectado. Y entonces, en una época muy difícil familiarmente, porque se había acrecentado esto, ¿no? Este contexto de mala relación. Además, con un familiar de por medio, que en este caso es mi abuela. Entonces, durante 3 semanas seguidas y todas las noches, de forma progresiva, yo tuve un sueño en concreto, una pesadilla recurrente, siempre al mismo momento y de la misma forma, en el cual yo estaba en un bosque, caminaba tranquilamente, y de repente me empieza a perseguir un alma negra que me persigue. Siempre me persigue este alma y siempre intenta buscarme y meterse en mi cuerpo. En este caso yo corro, huyo para evitar este alma, pero el alma siempre se mete en mí, porque lo que quiere es como poseerme, por así decirlo. Entonces, en este contexto siempre me despierto con la espalda completamente encorvada, haciendo una tensión máxima, con los músculos completamente contraídos, de hecho, con una posición muy conocida porque se llama opistótonos, que está asociado a cuando la gente enfermaba del tétanos. Y esto me hacía despertar el dolor y me hacía despertar los chillidos de intentar de mí misma, de intentar como de huir de esta alma que me perseguía. Incluso alguna vez he llegado a despertar a mis padres de esta congoja que he tenido. A raíz de esto se lo conté a una amiga mía cercana, que bueno, cree un poco en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, y ella estaba convencida de que estos familiares me habían hecho me habían hecho un mal de ojo, por así decirlo, porque era todas las noches de la misma forma, en las mismas horas, me despertaba siempre en el mismo momento,
todo muy, muy extraño. Entonces yo he llegado a tener fobia a dormir, por así decirlo. He llegado a tener fobia, verdadero terror. En este contexto, mi amiga íntima me comentó varias cosas que tenía que hacer para el mal de ojo y yo los hice reglamentariamente, como ella me lo dijo, porque bueno, ante la duda lo haces desesperadamente para evitar esos sueños, creas más o creas menos, y después de hacerlo 3 o 4 veces conseguí que esos sueños se me pararan. Es una cosa que no le he dado mayor trascendencia hasta que meses después coincidí con un conocido mío que también cree un poco en lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Lo primero que me dijo es que yo recientemente que él notaba que yo había tenido un mal de ojo, pero que aún me quedaban resquicios. Y no le habría dado mayor trascendencia porque esta persona, sin saber detalles míos, supo o acertó la posible persona que me lo podía haber hecho, tanto sexo, edad aproximada, como la relación familiar que teníamos. Y es una cosa que me trastocó porque como una persona que no sabe tus detalles sabe algo que te ha pasado tan íntimo incluso en un ámbito espiritual, por así decirlo. Y a raíz de eso, pues me hizo una especie de ritual también de protección en el que me regaló una cruz de Caravaca que llevo siempre conmigo y me dijo, no te la quites. Y entonces, desde entonces, pues no es que no he sido capaz de quitármela. Y además, de verdad. Wow. ¿Cómo te quedas? ¿Por dónde empezar? Es que es muy complicado porque es una experiencia muy personal que esa persona ha sido muy generosa de Sí, contarnos. sí. A ver, Me parece curioso. aquí muchas temáticas. Es decir, cómo... porque claro, tú puedes tener una pesadilla puntual, ¿vale? Sí, Tú puedes incluso tener algún tipo de trauma, como por ejemplo, yo a lo mejor tengo un trauma con... vuelvo a trabajar en un sitio en el que no estuve a gusto y tengo sueños recurrentes, pero no seguidos, de que vuelvo a estar ahí trabajando, vuelvo a estar hasta arriba de faena, se me ha comido la faena, me ha pillado el toro, qué tal, y es como un agobio, ¿no? Que es algo que, pues que eso. Pero claro, estar soñando prácticamente lo mismo que te persigue una especie de ente por un bosque, que al final ese ente acaba entrando en ti, un sueño recurrente de esas características, ya empezamos mal. Ya empezamos mal, ¿sabes? Y si, claro, y si tú a eso le sumas ya el elemento del mal de ojo, porque claro, por lo que yo tengo entendido en mis limitados conocimientos de este tema, es que un mal de ojo es como que se puede producir, entre otras cosas, por dos motivos, ¿no? Por una persona que te lo haga de forma voluntaria, pero también de forma eso es. involuntaria. Ahí está. Entonces, claro, si tú me puedes ilustrar un poco más sobre esta temática, porque yo Sí. muy por encima te he dicho a grandes rasgos lo que yo sé. No, lo has dicho bien porque es verdad que hay personas que ya sabéis que puede ser movidas por la envidia, Ujú. porque es esto y nada más, que no te echan un mal de ojo como tal, pero te desean lo peor y a lo mejor te lo están echando, que es lo que has dicho tú, que hay personas que te lo echan de forma voluntaria y otras totalmente involuntaria. Pero luego también tenemos a personas que te tienen envidia por lo que sea y acuden, entre comillas, a profesionales que son los que se encargan de que a ti en la vida te vaya mal y de que te pasen cosas. Hay varias opciones O sea, en este tema del mal de ojo. hay personas, porque cuando tú dices profesionales es que viven de, o que están generando Sí, ingresos a través de. O sea, sí, sí, hay sí, personas que sí. de forma, a cambio de dinero, Ujú. son capaces de a priori provocar males de ojo a pedido, ¿no? Sí, A sí, voluntad y a sí. bajo demanda de una persona que les pague dinero, ¿no? Claro, tú habéis oído hablar, vosotros en general, perdón, habréis oído hablar seguramente de que hay personas que se dedican a hacer magia blanca, que vamos a decirlo así como que es la buena, ¿no? La Sí. que te favorece y te ayuda, pero luego también está la magia negra. Esto viene de tiempos ancestrales, o sea, esto es de muy atrás, de muchos años atrás, ¿no? Ujú, Siempre ha habido, vamos a decirlo así de una forma más coloquial, brujas buenas y brujas malas. ujú.
En la actualidad también hay, o sea, en la actualidad se practican rituales. O sea, de hecho, te puedo decir, Jamón, os puedo decir, que tú vas a un sitio abandonado, lleno de impregnación, Sí. y siempre o casi siempre es muy habitual encontrarse restos de rituales en el suelo. Por ejemplo, un pentagrama, unas velas, Ujú. unos animales que han sacrificado previamente. Y esto en algunas expediciones se ha visto, que llegan al lugar y de repente pues ven una gallina, un pentagrama dibujado, una serie de frases, Ujú. ¿vale? Unas velas dibujando un círculo, porque hay personas que se dedican hoy en día a hacer esto. Y además te puedo decir, ya a nivel personal, Mm. que yo dándome uno de mis paseos por la montaña, yo lo he visto. Yo solo he Lo has visto. visto, ¿verdad? Yo he visto restos de un... De hecho, iba con la jefa y le dije, mira lo que hay ahí. Y la jefa se quedó, vámonos, 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 tal. Y digo, ya, pues escúchame, que no pasa nada, que es... Habían como unas velas consumidas, había como un manojo de hierbas, había como una especie de... como si fuera un bongo, un tambor, Sí. unas maracas así extrañas. Habían cosas como si hubieran hecho una hoguera y tal. Y en Sí, mitad del monte lo vimos. Y yo me iba a sí. acercar y me clavó hasta las uñas agarrándome del brazo. Me dijo, vámonos de aquí ya. Y digo yo, vale, vale, Es vámonos, vámonos, yo qué sé. Es que claro, yo soy claro. más atrevido con eso, ¿sabes? Sí, pero yo también te digo que aunque tú te encuentres esos restos, ¿no? De lo que vienen a ser rituales, no tienen por qué ser siempre a mal. Pueden Ujú. ser para bien, pueden ser pues porque invocan, vamos a llamarlo así, en tiempos muy secos la lluvia, Sí, o claro. porque quieren hacer un ritual de despedida hacia alguien, o para atraer la buena suerte. Estos son los buenos, pero es evidente que hay malos. Claro, que si Eso tú es me así. dices rituales malos, a mí lo primero que me viene a la mente es el típico muñeco de Vudú, vudú, claro, el típico muñeco de vudú que consiguen a lo mejor un mechón de pelo de la víctima o una prenda de la víctima y tal, es como que se la atan y como que le empiezan a clavar sí. alfileres y tal. Eso es lo que coloquialmente se conoce. Imagino que será Mm, muchísimo más profundo, evidentemente, pero claro, sí, es a lo ver, que lo más parecido que veo yo a un mal de ojo, ¿no? Quizás. sí, y propiamente muchas veces, pues lo típico de una persona, que es lo que has comentado tú antes, que de forma involuntaria nos desea el mal y no tiene por qué ser en la salud. Puede ser que de repente perdamos el trabajo, perdamos la pareja, eh, cosas así, ¿vale? Pues Ya. se nos rompa el coche, nos salga una gotera en la casa, o sea, no tienen Ujú, que ser siempre atribuidos a la salud. ujú. También pueden ser cosas más materiales, ¿vale? Pero cosas que a lo mejor te van sucediendo en cadena y ya tú te paras a pensar que seguramente lo hemos dicho todos alguna vez de, joder, es que parece que me han echado un mal de ojo. Porque Claro, todo te empieza a salir mal. claro, y a mí me surgen dos dudas, ¿no? Y no puede ser también que la persona que a priori te desee el mal se le vuelva a ella. Es decir, Es que yo, que le haga el efecto sí, espejo y se lo haga a sí mismo. sí, de hecho, yo alguna vez he leído, pero esto son, hay que aclarar que son leyendas, ¿vale? No Ujú. son relatos de verdad verificados como tal, ¿no? Y comprobados. Es cierto que en las leyendas he estado leyendo, propiamente dicho, que hay personas que se dedican a desearte el mal, pero que esas personas corren el riesgo de que cuando te desean el mal, a ellos se les puede volver en contra, no sé si 4, 5 veces o 10. Claro, o incluso también que a lo mejor ya no se le vuelva en contra a esa persona, porque imagínate que hay alguna persona que a mí me desee el mal, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿Mm? que me desee a mí el mal, desde aquí un saludazo, y resulta que luego te va todo bien y dices tú, vaya, parece que me has echado un bien de ojo en vez de un mal de ojo, ¿me explico? Sí, pero también sabes lo que puede pasar, Jamón, que en vez de, a ver si se me entiende, ¿eh? En vez de directamente que te pasen cosas a ti, que le pasen a la gente que tú quieres, que también por ende las estás sufriendo tú. Ujú. Pero muchas veces no es directamente a, pues ojalá Jamón mañana se le pinche una rueda. No, es que a Sí, lo mejor no te desean eso y te desean un mal que no dicen en concreto sí, y le empiezan a pasar cosas a las personas que tú quieres, que también obviamente sufres tú. claro. Es que ahí entra también
la casuística de, a lo mejor da la casualidad de que en esa época, pues a nivel de destino, se te tenía que haber pinchado la rueda ahí y luego se suma tal, porque existen también las malas rachas. Hombre, claro, por ¿Quién no ha supuesto, pasado una mala racha? ¿Me explico? todo el mundo. ¿Y por qué atribuir esa mala racha a una persona que viene a intentar, por ejemplo, venderte romero y le dices que no y te dice bla, 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 Moisés, bla, 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 Abraham, por no decir otra frase? ¿Me explico? Sí, Y sí, dices sí, tú, sí, a sí, ver, sí. ¿qué capacidad tiene esa persona de producir en otra algo malo cuando ni me conoces de nada? No sabes ni quién soy, no sabes ni cómo me llamo, ni a qué me dedico, ni dónde vivo, ni cómo ha sido mi vida, ¿me explico? ¿Sabes? Entonces es Claro, un claro, poco decir hasta qué punto no se puede atribuir simplemente a una casualidad, ¿sabes? claro. O sea, vamos a ver, esto también es un poco cómo tengas tú la mente. Evidentemente, perdón, cuando estamos atravesando una mala racha, la mente sufre. Ujú. Entonces tú tiendes a pensar, perdón chicos, es que Tranqui, llevo tranquila, mucho sin beber agua tranquila. Si quieres, y me pica la garganta si quieres ir mogollones. a beber agua, te esperamos, no te preocupes, ¿eh? La tengo aquí, pero ¿sabes lo que pasa? Que me enrollo y mira cómo me falla la voz. Pues Pero nada, bueno, son cosas del directo. bebe tranquila, no te preocupes. Es lo que me Vale, están ya está. comentando en el chat. Bebe tranquila. Me dicen el poder de la sugestión también, evidentemente, Ahí claro. está, Claro, y ahí luego está. O sea, encima han dicho otra frase ¿mm? también de nunca aceptes una rama de romero de nadie por la calle que no conozcas. Vamos a ver, yo como regla general nunca aceptes nada de nadie que sea gratis, porque si algo es gratis, el producto eres tú. ¿Me explico? Nadie Totalmente, regala totalmente. nada porque sí. O sea, vivimos, sí, hay gente maravillosa por ahí, sí. Que a lo Mm, mejor te están regalando, llega una persona, porque yo sé de un familiar mío que le pasó esto que voy a decir, ¿vale? Otro ¿Vale? relato, este te lo digo yo. Venga, qué bien. Eh, un familiar, una tía mía, ¿vale? ¿Mm? Estaba un día en el parque con mi primo, que era pequeñito, y se le acercó una señora mayor y le Sí, dijo, toma, y le dio una estampita de una virgen de no sé qué, es que no me acuerdo, no estoy puesto en el lore de las vírgenes, ¿vale? Una virgen de vale. algo. Y le Ujú, dijo, ¿esto por qué? Dice, esto quédatelo porque lo vas a necesitar, ¿vale? Y acto seguido, no sé si fue a la semana o dos tal, mi primo se puso muy malo y fue complicado. Y mi ujú, tía se aferró a esa estampita, como diciendo tal, y al final todo salió bien, mi primo está perfectamente y tal. Pero claro, ujú. ¿cómo o sea, qué impulsó a esa persona a ir a una desconocida completa, dar una estampita, acertar y cómo eso te puede hacer cambiar del escepticismo y del ateísmo a ser creyente directamente? ¿Me explico? Claro, porque yo lo atribuyo a que cuando estamos en una mala racha, Ujú. nuestra mente no está al 100 ni está fuerte. Hay momentos en que lo llevamos mejor y otros peor, y creo que nos agarramos a un clavo ardiendo. Claro, claro, tiene sentido. Esto Creo que viene un poco a colación de lo que hemos hablado antes de esos presuntos estafadores telefónicos, ahí está. santeros o curanderos Mm. que habían comentado, no sé si habías comentado de Carlos Jesús, ¿habías comentado? Sí, sí, Y sí, sí, también Carlos que Jesús. también se vio que presuntamente Paco Porras también hacía lo mismo y todo el Sí, rollo y tal. también, también, también. Pues es un poco a colación de eso. Claro, es la desesperación que nos lleva a estar mal cuando nosotros mismos sufrimos una mala racha o un ser querido. Ujú, Eso te va colmando la mente, te vas encontrando sinergias. Yo creo que nos agarramos a que todo salga bien y cualquier cosa nos vale. ujú. Hay que tener la mente lo más despejada posible siempre. Yo te digo cómo yo afronto las malas rachas, por lo menos en mi caso. Si yo tengo una mala racha, yo lo que hago es tirar para adelante contra viento y marea, pelear todos los días y pensar en positivo, pensar todo lo bueno que tenemos, porque al ¿Mm? final de todo partimos de la base de que estamos vivos, ¿vale? Partimos de la Ujujú. base de que ya tenemos que dar gracias a cada día que nos despertamos. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Porque si Siempre. nos ponemos en todas las probabilidades de personas que podrían haber nacido y al final estamos nosotros aquí Mm. y decenas de trillones de personas que podrían haber nacido, pero que al final el espermatozoide, ¿qué tal fuiste tú? De Claro. muchos, de muchos. Ujú. Estamos hablando de cientos de miles. Entonces, claro, partimos de la base de que estamos vivos, vale, hay que agradecer eso.
pues si partes ya de esa base, es luchar por intentar buscar lo positivo. Sé que hay momentos de oscuridad, sé que hay tragedias, sé que hay pérdidas, sé que hay circunstancias en las que crees que tu vida ya no tiene ningún tipo de sentido, pero no tienes que olvidar que todos vamos a acabar en el mismo sitio, ¿me explico? Intenta, en la medida de lo posible, luchar porque tu tiempo en la Tierra sea de la mayor calidad posible e intentar hacer el mayor bien posible al prójimo, porque al final a la Tierra venimos a eso. O por lo menos es lo Siempre. que yo pienso. Sí, y sabes lo que también es muy importante que a mí, en mi experiencia personal, me ha ayudado un montón, saber quién está y quién no está. Mm, E intentar rodearte siempre de personas que sabes que aunque tú no estés presente van a luchar por ti y te van ujú, a ayudar. ujú. Para mí eso es una clave esencial. Sí, sí. El saber filtrar y saber rodearte de personas que realmente y de forma genuina quieren lo mejor para ti, quieren verte bien, no te tienen envidia y es algo que lo ves que es genuino, que se involucran contigo, que te ayudan, Eso es. que les nace, que no quieren ver cómo fracasas, ¿me explico? Porque por suerte o por desgracia, el humano, la media suele ser muy envidiosa, sobre todo la gente mediocre, la gente que se ha conformado con una vida, un tipo de vida que no ha sabido o no ha querido luchar lo suficiente para alcanzar un estado en el que sentirse orgulloso de uno mismo, y es esa frustración la que le hace intentar apagar luces, Claro, ¿sabes? ahí Y hay está, luces que ahí no está. las puedes apagar. Y cuanto No, más brilla una luz es cuanto más oscuridad la rodee. ¿Me explico? claro, claro. O sea, yo es que veo súper importante y a mí me encanta que a la gente le salgan bien las cosas, sobre todo a la gente que quiero, pero en general. Pero sí que es cierto que hay que tener cuidado con las personas que por lo que sea nos quieren apagar, ¿no? Ujú, O queremos apagar en algún momento porque hemos estado frustrados y tal. ujú. Hay que aprender y hay que salir adelante siempre y cada día es una oportunidad. Sí, Eso es así. exacto. Y ahora sí, si queréis, para ir un poquito lo que es intercalando, porque hay otro audio maravilloso, Vale, ¿vale? Pero ese audio va unido a otros relatos. Pero voy a leer un relato que nos lo ha enviado Adepta, vale. ¿vale? Un Que saludazo me para parece Adepta, un saludazo enorme. súper, súper interesante y que además le doy las gracias, ¿vale? Sí, una grande Voy, del canal. voy a narrarlo Vale, lo mejor que puedo, vale. ¿vale? Dice así. Quiero dejar claro que soy una persona racional, que no me dejo llevar por las primeras impresiones. Pero aún así, creo que cuando se dan varias coincidencias, dejan de serlo. Nunca me he sugestionado con facilidad, pero estos últimos años han ido pasando cosas que me han dejado, digamos, con algunas dudas. Ujú, Hace un tiempo comencé a trabajar en una tienda de juguetes y algunas mañanas teníamos que entrar antes para colocar el pedido, especialmente en época navideña, que eso era un infierno. El caso es que me habían comentado que una vez en la zona de bebés, un camioncito salió disparado, me refiero a un camión corre pasillos, que estaba puesto con las ruedas atravesadas encima de la estantería sin estar a favor de propiciar su caída. Pero aún así cayó, como a medio metro, no porque se hubiera deslizado, más bien como en los vídeos de las marionetas de Dross con el paquete de servilletas. sí, recuerdo el Yo vídeo. pensé Yo pensé que cuando me contaron esto era por meterme miedo o gastarme una broma, ya que en el equipo había muy buen ambiente laboral y de vez en cuando pues se gastaban este tipo de bromas. La cuestión vino en que una mañana que estábamos colocando el susodicho pedido, me fui al pasillo de bebés, que por cierto habían cambiado de sitio en la tienda, estaba colocando las típicas granjitas que al tocar cosas se encienden o los cerditos hacen ruido, Mm, pero son de plástico duro. A la hora o así, acabando y con todo en silencio, empezó a sonar la musiquita de la granja, como si se hubiera pulsado. Si esto hubiera pasado a los pocos minutos, habría pensado que al colocarlo quizás algún botón se habría quedado pillado. claro. Aclarar Mm, aclarar que solo éramos dos personas en la tienda y además estábamos juntas en ese momento. No había nadie por el pasillo, ya que estaba cerrado cara al público. Los camioncitos se cayeron alguna que otra vez
Y tampoco era por el aire acondicionado que le diera directamente, porque en ese caso habrían volcado cerca de la estantería y estaban a segundo nivel. Tampoco estaba especialmente alto. Mm. Es que se salían de su hueco. Sé que no son coincidencias y me dejó con los pelos de punta mucho tiempo, pero prefiero seguir racional y no irme a teorías locas. Wow. A ver, vamos a... Uf, joder, es que claro, esto me quiere recordar a horrores al caso de las marionetas de Dross, que ya vimos aquí, pero vamos a aportar un poco de ciencia para intentar esclarecer un poco. Vamos a ver. Claro, estamos hablando de juguetes. Yo hablo en cuanto a la activación de las granjitas, ¿vale? Vale. Sabemos que cuando un juguete le quedan pocas pilas o le queda poca batería, a veces se activan solos. Es decir, no sé si es porque se hace algún corto, es como que la batería deja de... No tengo los conocimientos científicos exactos de cómo se produce, pero aquí no le ha pasado tener el típico muñequito que le aprietas la mano y dice ¡te quiero! O ¡dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¿Vale? Ese tipo de cositas que tal. Eso puede producirse, ¿vale? Sí. Pero claro, si nos vamos a que hay unos juguetes en una posición y violentamente salen disparados cuando no está la estantería o el sitio en rampa. O sea, ahí se ha tenido que aplicar una fuerza para desplazar Ahí ese está. cuerpo. Es decir, o sea, Claro. la termodinámica es así. O sea, esto es así. O sea, no. La física dice que para que se tiene que ejercer una fuerza sobre ese cuerpo para que. Un empuje para que haya un desplazamiento. Si no, ¿a Sí. santo de qué? Entonces, ¿qué ha aplicado esa fuerza? Si estaban quietos, claro, es que eso le mete miedo al del tren de la bruja, sinceramente. Sí. O sea, eso es así. O sea, Alta nos ha contado una historia que es verdad que ha habido más relatos sobre este tipo, ¿no? De trabajar en determinados comercios y que las cosas te las encuentres descolocadas o que se caigan, pero no que se caigan pegadas a la estantería. Claro. Es que parece que las han lanzado. Ahí está el misterio, ¿no? Y lo que te hace un poquito Uf, entumecerte. madre mía. A mí, por Y ahora, si suerte, queréis, lo único que se me sí, cayó aquí, en directo, de hecho, estará es verdad. en mi contenido tiene que estar. Fue Sí. esto que tengo aquí detrás, que es esto con fotos y tal, hizo ¡pum! Se me cayó hacia adelante. Pero Sí. porque a lo mejor se me cayó hacia adelante porque estaba en un estado de equilibrio y por lo que fuera, por cambio de temperatura y tal, al final el punto de equilibrio cayó, o sea, cambió y por dilatación o contracción hizo ¡pum! Se cayó hacia adelante. Bueno, vale. Sí. Pero es que eso no se me fue hacia mí. Es que si ahora mismo No. esto o cualquier muñequito, cualquier historia de decoración de la setup se me fuera hacia mí. ¿Vale? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? Claro, yo me sé de una que sale de ahí por patas y vamos, no la vemos el pelo. claro, eso es lo que te quiero decir. Entonces, claro, una cosa es que algo se caiga. Pues mira, pues se cae, pues se puede caer cualquier cosa, un póster, se puede caer un muñequito que se caiga hacia adelante, como ha pasado. Claro, que yo tengo un ventilador ahora mismo aquí de estos de techo y que está moviendo aire. Sí. Pues a lo mejor la casuística hace que una ráfaga de aire sea más fuerte, ¡pum! Pero claro, otra cosa es que un juguete estático, sin aire, sin nada, que salga disparado hacia adelante. Y no poco, sino más de medio metro de distancia. Eso ya. Sí. Eso Es que ya está. Eso Es que es otro tema. mosqueante. Eso ya Es otro tema, mosqueante. Y le estamos aplicando un poquito de humor porque siempre viene Sí, bien hombre. a estos casos, Claro, ¿no? claro, Porque claro. si no estamos todos súper tensos y al final vamos a tener todos que dormir juntos. O sea, Claro, ¿qué claro. quiero decir? Ahí en comuna, Y en piara. ahí, Una piara de. en plan en hippie. Ahora, si queréis, os voy a contar un relato anónimo que Vale. también tiene tela marinera, ¿eh? Bueno, antes de nada, gracias a Delta Celestine por haber aportado y haber sido ya Gracias. partícipe oficial del contenido. Y nada, os invitamos a que os animéis y que sean Sí. y a poder ser que sean relatos verídicos, ¿eh? No me vengáis con. No me vengáis con cosas que os apetezca inventaros, porque la verdad es que sería desagradable tener que rechazar algo que dijéramos, bueno, es evidente que esto ha salido de tal película o es evidente que esto tal. Por favor, seamos serios, por favor.
Claro, además hay que decirles que sea lo que sea, que aunque a ellos les parezca una tontería, que da Exacto, igual, que lo cuenten igual, porque a exacto. mí en cuestión me apetece mucho que participen. Y creo que Ujú, además es que se lo merecen y es súper interesante. muy bien. A ver, vamos a narrar el relato anónimo, ¿vale? Vale, Venga, empezamos. Esto ocurrió cuando yo tenía 12 años. ok, Es sábado y habíamos quedado en casa de una amiga, todo el grupo de amigas, para ir a pasar el fin de semana. vale. Era la que tenía la casa con piscina e íbamos a hacer un fin de chicas. Subimos todas a su casa con las bicis, ya que dijimos que haríamos una excursión después de comer. Llegamos a su casa, comimos, nos dimos un baño para refrescar y nos fuimos con las bicis por el monte. Llegamos al final del camino. Había una puerta de entrada al jardín trasero de una casa que hacía años que no estaba habitada. ¿Y qué hicimos? Pues colarnos. Vaya. La verdad es que sabía que no debíamos entrar. Me daba muy mal rollo, pero me daba más mal rollo quedarme fuera sola. Entramos por un agujero de la valla por el que podíamos pasar de una en una. Y entonces confirmé mi mal rollo. En el centro del jardín había una fuente que tenía agua estancada y donde había varios halcones muertos. Algunas de nosotras, 4 en total, nos quedamos allí mientras otras 2 se fueron a explorar dentro. A los 5 minutos volvieron corriendo, gritando y nos piramos de ahí cagando leches. Cuando llegamos a casa de mi amiga, les preguntamos qué es lo que habían visto. No contaban nada, pero era evidente que estaban muy asustadas. Nos dimos el último baño y antes de cenar fuimos a ver a los gatitos que había tenido la gata de nuestra amiga. Ujú, Después de cenar, nos fuimos a dormir a la tienda de campaña que nos había preparado el padre. Y sobre las 3 de la madrugada empezamos a oír unos ruidos muy fuertes y muy raros. Pensábamos que era el hermano mayor de nuestra amiga, pero no, porque este chico estaba en casa de un amigo. A los ruidos raros se unieron muchos, muchos gritos y golpes. Nosotras corrimos a la casa y nos refugiamos en el salón. Echamos las cortinas de los ventanales y nos acurrucamos todas juntas en los sofás. Aquellos ruidos pararon a los 5 minutos y poco a poco nos fuimos quedando dormidas. A la mañana siguiente, cuando nos despertamos, los padres nos preguntaron que por qué habíamos hecho tanto ruido y les explicamos lo que pasó. Nos dijeron que éramos asustadizas, que seguro que estábamos contando historias de miedo antes de dormir y todo fue una sugestión. Desayunamos y fuimos a bañarnos y aquí vino lo más duro. ¿cómo? Delante de la puerta de acceso a la piscina estaban todos los gatitos degollados. Nunca quise volver a ir a dormir, ni a comer, ni a nada a casa de mi amiga. Hostias. Joder. A ver, vamos por partes. Decisión, mala decisión, meterte en una propiedad que no es la tuya, básicamente al margen de por lo paranormal, porque te puedes meter en un problema, o si es una casa abandonada, puede haber una persona dentro, Mm, o varias personas dentro que estás entrando en su zona, no estás avisando a nadie que estás ahí, o sea, te puedes meter en un problema. Yo he visto casos de true crime que se parecen a cosas así, ¿vale? Entonces, ujú. por instinto de supervivencia, no entréis en propiedades abandonadas y tal, porque os podéis caer en un agujero, cortar con algo, os podéis hacer daño, puede haber personas que están utilizando esa casa como morada y estás entrando ahí. Vale. Luego, vamos al tema de... Había un patio interior con una fuente, con agua estancada y un montón de halcones muertos. Sí, Halcones muertos. O sea, qué cosa más extraña. ¿Qué me puede dar mm, a pensar a mí? ¿Que el agua... Habían ido ahí a beber y el agua y estaba estaba... mal. estaba Mm, envenenada o no era potable? claro, claro, Bueno, es que el agua estancada nunca hay que beberla, o sea, claro. recordarlo. Si luego, efectivamente. Y el agua que corre, incluso a lo mejor tú ves un agua, esto es como dato, ¿eh? Tú a lo mejor ves Ujú, un agua cristalina de un río que tal, pero a lo mejor río arriba hay un animal muerto
Claro, que se ha ahogado o está ahí y estás bebiendo bacterias que no deberías cierto. estar bebiendo y si no te vas para el otro barrio te puedes meter en un problema gastrointestinal curioso, ¿eh? O sea que Sí, mucho ojito con el agua que bebemos sin potabilizar, que a lo mejor tú te crees que mira qué fresquita, mira qué tal, y hay una vaca muerta 2 kilómetros río arriba y te estás bebiendo bacterias mortales, ¿eh? Asociadas a la cierto. descomposición. Yo ahí lo dejo, como dato. Ujujú. Luego, el tema del hermano, ¿vale? Es lo que más me hace sospechar. Porque si el hermano estaba en casa de un amigo, tú dices, bueno, pues a lo mejor saben que iban las chiquillas y han ido a hacerles pues la típica broma, ¿no? En plan, mi hermana está haciendo una sesión de espiritismo de Ouija y te ves a un hermano apagando el diferencial de la casa varias veces para que se Sí. asusten y tal. Mm. Vale, hasta ahí cuadraría, pero ya en el momento que ves lo de los gatitos degollados. ¿A O cuento de sea, qué? ¿qué tipo de infraser, qué tipo de demonio encarnado tienes que ser para degollar gatitos? Mm, ¿Qué mierda tienes que tener dentro para ser capaz de hacer eso? ¿Me explico? Ahí está, E igual ahí que está. qué tipo de mierda de persona tienes que ser para coger perritos, gatitos recién nacidos, meterlos en una bolsa y tirarlos para que se ahoguen y ese tipo de barbaridades. ¿Vale? Mm. Ahí lo dejo, ¿vale? Ahora tú, no sé lo que opinarás tú, pero... Uf. A ver, yo como persona que he entrado en lugares que no debería haber entrado, Ujú. lo primero, chicos, o sea, eso es respetable y la curiosidad pues muchas veces puede y bueno, si no se hace daño a nadie se puede hacer, pero hay que tener en cuenta varios factores. Vamos a analizar primero cómo está el lugar y vamos a determinar si es seguro entrar, Ujú. porque hay casos en los que se ha entrado en lugares abandonados pues por explorarlos y por saber y hay gente pues que se ha caído por un agujero. Claro. Hay que tener cuidado siempre. Yo no digo que no se vaya a estos sitios y también os doy un consejo. Si entráis en sitios de estos de forma natural y sin hacer daño y sin reíros y manteniendo el respeto, no cojáis nada, no llevéis nada. Todo tiene que estar tal y como os lo habéis encontrado, pero siempre hay que priorizar la seguridad y nunca, a ser posible, ir solos. Eso iba a decir, claro, por lo menos que sepan dónde estás, porque si no apareces y te pasa algo, porque por ejemplo te puedes caer en un agujero, partirte una pierna y te pones a gritar y pidiendo auxilio y nadie te oye porque estás alejado. Te Claro. puedes perfectamente hacer un corte profundo y no te da tiempo a salir y te empiezas a desangrar y te desmayas. Ujú. Puede haber una persona que te mantenga ahí recluida porque lo que sea, entonces por lo menos, Claro. que menos que avisar dónde estás, que menos, Sí. que sepan Siempre, dónde buscarte, ya que vas a siempre, tomar la siempre. decisión de meterte en un sitio donde a priori no deberías estar, por lo menos que sepan dónde estás, ¿no? Que menos. Claro, claro. A ver, todos somos curiosos por naturaleza y a veces pues no pensamos en las consecuencias que puede traer este tipo de investigaciones, Claro. que yo respeto y soy seguidora, ¿eh? Y yo pues lo he hecho, ya os lo he contado. Mm. Pero siempre hay que priorizar el que vayáis seguros, que mejor comunicados lo que podáis, que muchas veces es verdad que falla la cobertura, Ya. pero Pero nunca, jamás Pues si has ir avisado, solos. claro, si has avisado antes de que te falle la Claro. cobertura, tú ya has avisado previamente o has compartido tu ubicación en tiempo Ujú. real o tu ubicación de dónde está el sitio, por lo menos que sepan que vas con fulanito o con este grupo Claro, y que estáis en tal sitio, por lo menos, que se sepa por lo claro, menos. Que esto me quiere claro, yo. recordar también a... Hay unos creadores de contenido que se dedican a explorar, entre otras cosas, las catacumbas de París. Que tú dices, Uf, ¿qué? Y me digo, sí, encanta. sí, sí. Las catacumbas de París. O sea, se meten por bajo tierra, Sí, por unos sí, sí, túneles sí. absoluta y totalmente lóbregos, laberínticos, con el suelo lleno de esqueletos. Que vamos, que sí. O sea, vamos, no me meto a ir y con tu tiempo, para que me entiendas. Y eso que yo soy full escéptico, ¿vale? Pero yo ahí no me Mm, meto, ¿por qué? Porque tú sabes la de bacterias, la de peligros. Te puedes perder. Puede estar en las zonas bajas de oxígeno. Porque que ahí mm. no hay refrigeración, ahí no hay ventilación. O sea, puede haber una persona ahí viviendo que te coja. Te pueden pasar tantas cosas que, bueno, si queréis algún día vemos el tema de las catacumbas de París y tal. Perfecto. Pero vamos, esta gente que hace expediciones por búnkeres abandonados, Mm, por alcantarillados, qué tal, que también me llama poderosamente la atención que los ves en zonas que dices tú, ¿qué coño haces ahí? Mira las paredes mm. y hay grafitis. Y dices tú, es que ha habido más Sí, gente por aquí que ha hecho grafitis. sí, ¿Pero dónde vas, sí, desgraciado? ¿Pero dónde vas? claro, claro. A ¿Sabes? ver, hay que
hay que decir a favor de nuestra amiga anónima que, claro, estás en una edad que estás disfrutando del verano, que Claro. te vas con las bicis, que a mí eso me Sí, encanta y me ha traído unos recuerdos de sí. flipar, y te vas con tus amigos y ya, vamos a entrar en esta casa que está abandonada. Pues oye, en ese momento con 12 años no lo piensas, pero es verdad que la sugestión puede ser más potente que cuando a lo mejor tienes más edad. Ya. Me explico. O sea, puede ser la misma sugestión, puede ser igual en una persona con 12 años que una persona con 40, ¿eh? O sea, eso, el miedo es el miedo y es libre. Pero a favor de nuestra amiga, que además me ha encantado, ¿vale? Porque yo cuando me contaban estas cosas, no sé qué me pasa, pero lo veo en la mente. No me hace falta cerrar los ojos, es que Sí, lo sí. estoy viendo. Lo visualizas, ¿no? Veo, sí, veo el color de las bicicletas, veo la ropa que Uf, llevan, o sea, a mí me encanta eso porque me gusta mucho precisamente escuchar a las personas porque lo veo como una película. ya. Entonces, a mí me ha encantado. Yo por mí, si esta amiga anónima quiere enviarnos más cosas, Por en el caso favor, de que las tenga, por favor, por favor. aquí estoy para recibirlas. Qué Y guay. ahora viene algo que me ha parecido súper interesante porque nuestra bella Sky, que creo que está ahí por el chat, me ha Manifiéstate, man- manifiéstate. Manifiéstate, Sky, porque te toca a ti. Nos cuenta un par de historias cortitas, pero Ujú. también nos manda un audio. Así Vale, que si queréis, vamos a escuchar el audio, que es el audio número 2 vale, de lo Sky, tengo, claro. y luego paso a leer. Vale, vamos a ver. A ver, antes de nada, un poco de contexto, y es que esto pasó cuando yo tenía como unos 11, 12 años y mi hermana pues 2 años menos que yo. Y pasó en casa de mis padres, que la casa de mis padres es una casa bastante antigua, tipo del 1800 o por ahí. Y nosotras compartíamos habitación, esto pasó en nuestro dormitorio, y dormíamos en una litera, yo arriba y mi hermana en la cama de abajo. Y básicamente yo estaba leyendo, mi hermana no sé qué estaba haciendo en su cama, y de repente escuché como alguien que se ahogaba, como que le faltaba el aire, en plan así. Y yo pensaba que era mi hermana y le dije en plan, oye, para ya, no sé qué. Y mi hermana, pues si eres tú. Y yo, que no, que eres tú. Y mi hermana, que eres tú, que estás haciendo tontería. Y yo, que yo no soy. Total, que me fui con ella a su cama y nos pusimos las dos juntas y yo le tapé la boca a ella y ella a mí, como para comprobar que no éramos ninguna de las dos. Y se volvió a escuchar, en plan, volvimos a escuchar como eso, una persona que no podía respirar, que se estaba ahogando. Y nos cagamos de miedo y salimos corriendo a decírselo a mis padres. Mis padres pasaron de nosotras. Mi madre me dijo en plan, pues que Qué de los majos. muertos no hay que tener miedo y que no le extraña que haya cosas porque la casa era vieja. Y volvimos al cuarto, cagas de miedo, pero ya no se escuchó más. Y una cosa curiosa es que tanto mi hermana como yo pensamos que era un niño, o sea, las dos sentimos que era un niño, que no era una persona adulta. Y yo, de hecho, o sea, no pude dormir en toda esa noche y sentía como que estaba al lado mía en la cama. Y básicamente no pude dormir. Y también es curioso porque, a ver, a mí sí que es verdad que en esa casa siempre me han pasado cosas raras y siempre he sentido como que había alguien, y sobre todo estaba en mi cuarto estudiando, lo que sea, estaba todo el rato mirando para atrás porque sentía que había alguien detrás, que bueno, puede ser más o menos normal, pero a mi hermana nunca. Sí. Y eso pues nos pasó a las dos. Vale. Hostias. Ahora te voy a decir una cosa, Jamón, que yo he conversado con Sky, que además Sky es una persona, maja, sí. es que a mí me encanta porque es tan dulce y tan buena. Yo le dije, digo, Sky, ¿sabes qué me recuerda esto que me has contado a lo que narramos de la noche que Estefanía falleció? ¿Os acordáis que Sí. estaba compartiendo el cuarto y e hizo ese ruido, ¿no? De como que se ahogaba y ahí ya se la llevaron? Ujú. Me recordó mucho a eso, mucho. A mí lo que me ha recordado es a el expediente Warren. Sí, Expediente Warren, los dos hermanos en la casa que empiezan empieza a sucederles algo a los dos y uno piensa que es el otro y el otro piensa que es el uno, ujujú, ¿sabes? sí, Yo no sé si era una casa de campo o no. Yo la única explicación que puedo dar, porque esto sí que fue un caso que me pasó a mí, pero tiene explicación, evidentemente, era una casa de campo y se escuchaba como una respiración. Una respiración ujú, como si fuera un... sí, Como un ruido así, pero sin el eco. Que le he puesto eco para que tal. sí. Y tú dirás, ¿qué era tal? Eran crías de búho.
Hola. un nido en el techo de búhos. ¿Mm? Entonces, no sé cómo se llaman ahora mismo las crías, creo que tiene un nombre preciso, pero ahora mismo no me acuerdo. Me salen lechuza, pero la Es- lechuza es otro tipo de ave. No, es que a mí tampoco me sale jamón, Vale. perdóname. Entonces, claro, yo no sé qué tipo de casa era y tal. Es la única explicación física que le ¿Mm? podría dar yo a eso, que es lo que se parece a lo que me comenta. No sé, Sky la tenemos en el chat, no sé si nos puede escribir qué casa era, si era una casa de una ciudad, si era una casa de un campo, si habían árboles cerca, si no, ¿vale? Hostia, pues en este Ujú. caso, en un nido de... Bueno, dice un nido de búhos, lo dudo porque no he visto uno en mi vida. Y esto es en la ciudad. Centro. Vaya, vale. Claro, claro. Pues ya, pues venga, pues un Ya abrazo. nos callamos, ¿no? Ya, pelillos a la mar, pelillos de punta, ¿vale? Y también te digo una cosa, vuelve a esa habitación la madre del topo, para que me entiendas, ¿vale? A esa habitación vuelve a dormir la madre del topo, ¿vale? Dicho esto, lo que quieras, esa es mi aportación, ¿vale? Es que yo no puedo aportar nada, porque como yo, a mí también me han pasado movidas de estas, pues entonces yo creo que no es que aprendas a vivir, sino que lo llevas y además que también entra mucho en juego, que a ver qué puede pasar, pero yo os conté que entra mucho en juego tu salud mental. O sea, Espérate, esto hay que aclararlo, ¿eh? espérate que dice, no, no, jamón chan, pues en esa habitación sigo durmiendo cuando voy. Pues nada, Sky, a ver si al haber contado esto hemos despertado cualquier cosa y te vuelve a pasar, que Dios quiera que no y que duermas tranquila, pero si te vuelve a pasar, escríbeme. No quedo contigo ni harto vino, Sky, que lo sepas, por lo que sea, ¿eh? Por estar. Pues ahora, si queréis, os voy a contar, os voy a narrar, mejor dicho, lo que ella me ha mandado escrito Vale, y terminamos con lo que es Sky, ¿vale? vale, ok. Dice así, esto le ocurrió a mi madre y siempre nos lo cuenta. Estaba ella con su familia en casa cuando era joven, ya que aún no estaba casada. Y de repente se abrió la puerta de la casa. Ella fue para ver quién era y vio a uno de sus tíos Vale. que vivía en otra ciudad y tal y como lo vio, desapareció. Se asomó a la puerta, miró, pero no había nadie. Fue a contarle a mis abuelos lo que había pasado. Sonó el teléfono. Resultaba que llamaban para decir que su tío había fallecido. Vaya. Vale, esto es una historia, luego nos cuenta otra. En la segunda historia, mi abuela paterna tuvo cáncer y estuvo ingresada varias veces. En una de las varias ocasiones de estos ingresos, y cuando además estaba bastante regular, yo tenía unos 16 o 17 años, y una noche soñé que se moría. Fue un sueño muy vívido, como si estuviera viendo desde fuera lo que pasaba y la veía morirse. Me desperté súper angustiada, pero mis padres no me dijeron nada, así que fui a clase como un día normal. Ujú. Y cuando volví a casa, me contaron que había muerto esa noche. Pero no nos lo quisieron decir a mi hermana y a mí para que pudiéramos tener un día normal. Entonces les conté que lo había soñado, pero me dijeron que sería casualidad o que quizás los podía haber escuchado. Cuando estoy dormida, no escucho nada, porque caigo en un descanso muy profundo. De hecho, no suelo recordar lo que sueño. Un poco en la línea de esto, mi abuelo falleció cuando yo tenía 8 años. Fue algo que me tocó muchísimo, fue un trauma. Me empezó a obsesionar muchísimo la muerte. Al año aproximadamente de suceder aquello, me desperté una noche y pude ver a mi abuelo a los pies de mi cama. No dijo nada, pero Hostia, verlo me tranquilizó un poco. Luego pensé que quizás fue un sueño, pero en su momento no me lo pareció. hostia. A ver. Factor recurrente que hayan personas que sueñan con familiares o con que muertes de familiares y luego resulta que Sí, mientras han soñado se estaba produciendo esa pérdida. muchos, muchos casos, ¿eh? No es Muchísimos. Y a mí no algo... me parece casual, jamón. Claro, 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 es lo que digo. No me produce... O sea, porque una cosa es que pasa una vez, pero es que he oído tantos casos así Mm, que dices, joder.
Es que algo tiene que haber ahí de verdad en esa casuística, ¿me explico? Algo tiene que Sí, haber. yo, Yo, yo también lo creo, ¿eh? la única vez que yo he Mm, visto algo raro, eso que te despiertas y hasta que estás en esa fase que aún estás despierto, o sea, aún estás Sí, durmiendo, pero tienes los ojos abiertos y tal, lo que podríamos llamar una mm, especie de parálisis del sueño, pero pudiéndote mover. O sea, es como vale. que estás saliendo a lo mejor de la fase REM o estás saliendo de una fase Mm, de insoniación. Eh, yo tenía una televisión a los pies de mi cama, a la altura de los pies de mi cama, pues lo típico, tienes una televisión pues para ver cosas en la cama. mm, Esa ujú, televisión, pues yo la apagaba, en lugar de apretar el botón, pues le das al típico botoncito rojo del mando y la dejas como sí, en suspensión. Que le vuelves a dar mm, al botón y está, pero está encendida. Creo que sucede que hay un pilotito rojo en la mayoría de los casos, de ujú. como que esa televisión está encendida. Claro, un día abro los ojos y veo a un señor fumándose un cigarro mirándome así. ¿Sabes? Así, Perdona. así. Claro, yo me quedé así hasta que ese señor se empezó a difuminar y lo que era el fueguecito de la llama del cigarro Sí, era el sí. pilotito rojo. ¡Ah! Era el pilotito rojo, claro. Entonces yo dije, vale, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Yo siempre, si hubiera sido menos escéptico, tú dices, se me ha Mm, parecido un señor que sí, fuma, a lo mejor mi ujú, abuelo fumaba, tal, no sé qué, tal, y te empiezas a montar y tal. Pero claro, tú dices, coño, he salido de una fase del sueño y ese sí, pilotito, mi cerebro ha pensado que era una persona fumando y yo mismo he visto cómo ha desaparecido y se ha transformado en la tele. ujú, Entonces a ujú. mí eso no me dio miedo, pensé, coño, pues mira, pues me estaba medio durmiendo. Pero es que él, ¿a qué quería llegar? A cómo captas tú las cosas, desde qué punto de vista o desde qué predisposición captas algo así que a la priori puede parecer paranormal, pero que luego tenía su explicación, ¿me explico? Sí, Esa es la movida. Pero sí. claro, volviendo otra vez al tema, Ujú. muchos casos de personas que sueñan con familiares que tal y esos familiares acaban de dejar este mundo. Sí, Y, sí, es y- y cierto. me llama poderosamente la atención. Y muchos cuando fallecen, en este caso, cuando además es una muerte traumática por el dolor que conlleva, como me pasó a mí con mi abuela, ¿no? Mi abuela para mí era como mi segunda madre. Entonces, cuando falleció, falleció por la mañana. La noche anterior, recuerdo que estaba yo sentada en el sofá. Yo vivía, por aquel entonces no vivía en Madrid, ¿vale? Me fui a otra ciudad a vivir. Yo sabía que mi abuela estaba mal porque estaba ingresada. De hecho, yo llegué a comentar que mi abuela no llegaba a mi cumpleaños. Mi abuela falleció en enero, ¿no? Ujú, Recuerdo que esa noche yo estaba especialmente intranquila, estaba mal, lloré mucho, quizás también por descargar un poco. ujú. Y recuerdo que dije en voz alta, mañana no sé por qué, pero debería escribir a mi jefe y no ir a trabajar. No, o sea, os lo juro que es verdad. Esa mañana yo me levanté, me fui a trabajar y cuando estaba pues ya en el trabajo, ¿no? Vestida y tal, me llamó mi madre a las 9 menos cuarto de la mañana. No me puedo olvidar, nunca me voy a olvidar. Y no se lo quería coger porque sabía lo que me iba a decir. Hostia. Y cuando le cogí el teléfono y me dio la noticia, pues os imagináis. Pero cuento esto porque es eso, que especialmente la noche anterior había algo en mí que me decía, tengo que hablar con mi jefe y decirle que, oye, que no me encuentro en circunstancias, que no puedo estar al 100% ni rendir en el trabajo por esta situación, ¿no? Porque estoy muy mal, no estoy bien. Y a la mañana siguiente falleció mi abuela. Hostia. Mm. Pues lo lamento, pero eso tuvo que ser traumático, ¿eh? Se pasa muy mal y es lo que quería contar, que yo he soñado muchísimas veces con mi abuela. O sea, no os podéis imaginar los sueños. Y en los sueños yo soy plenamente consciente de que ella está fallecida. Exacto. Es justo lo que me he apuntado yo aquí para que no se me olvidara. Que a mí Mm, me ha pasado, por desgracia yo no tengo ninguno de mis 4 abuelos. ujú, Y se ha producido veces de... Bueno, ya para empezar, hay veces que sueñas, que es que esto es muy mm, curioso, porque a mí me pasa que a veces sueño y sé que estoy soñando. sí, Entonces, luego también te puede pasar otro fenómeno que es como el sueño dentro del sueño, que digo yo,
que es que Ujú, tú sueñas que estás soñando. exacto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y luego ha habido Ujú, veces que sueñas con un familiar y tú no sabes que ese familiar está fallecido, pero luego hay veces que sueñas con ese familiar y tú eres perfectamente consciente de que estás soñando y que ese familiar está fallecido. Y cuando sí. se junta eso, evidentemente yo siempre me levanto con lágrimas en los ojos porque y es Ujú, inevitable, por mucho bloqueo que yo tenga en el campo de lo físico, cuando tú estás durmiendo es como que eres la misma persona, pero eres como eres vulnerable. eres más vulnerable, exacto, esa es la palabra. Sí. Entonces yo he ido a abrazar a mis abuelos cuando he soñado con ellos porque yo era perfectamente conocedor de que ya no están entre nosotros y que esa oportunidad Ujú, me la estaba brindando mi cerebro en esa fase del sueño. sí, Porque yo soy del campo de lo físico. Otra persona es mi abuelo se me ha aparecido en sueño. claro. Pero al final he sido yo que he soñado con él. Yo es como lo Ujú, creo, ujú. como lo pienso. Ojalá, Sí, ojalá sí. llegar al punto de convencerme de que de verdad me han visitado, ¿me explico? Mm, Y esa es es otra vez el cómo afrontas ese tipo de cosas, ¿eh? Cómo es el la mente duelo. humana y cómo lo eh, afrontas, ¿sabes? Sí, sí, hay diferentes etapas en los duelos, ya lo sabéis. Ujú, Hay gente que desde un primer momento no lo quiere reconocer y parece que está bien, pero no está bien, hasta que un día cae. ujú, Y eso es jodido porque se traslada a la salud mental y por ende se traslada al sueño y la mente te hace soñar por ciertas cosas. ujú. Eso es así, chicos. Pero bueno, ahora voy a contar, nos faltan dos relatos, ¿vale? El siguiente que voy a narrar es el de Lee, pero antes de narrar el de Lee, quiero que si tenéis tiempo y os interesa, busquéis en internet tipos de aire y aire de difunto en Galicia, porque esto viene a colación de lo que voy a narrar que me ha contado Lee, que Lee sabe que a mí Galicia me tiene enamorada y todo lo que me cuente, para mí, vamos, ya sabéis. Pues yo me atrevería a decir que el norte de España es la mejor zona de España Mm, de lejos, ¿vale? Yo vivo en la sí, zona del este y ujú, hay gente que vive en el sur, hay gente que vive en el centro, hay gente... Pero el mm, norte de España, Cantabria, Galicia, Asturias, todo eso es como estar en Juego de Tronos, digo yo, en el Señor de los Anillos, en la comarca. Es que es una sí, zona, la gastronomía es brutal, la gente es brutal, o sea, es que es en plan de metas en la vida poder acabar viviendo mm, en el norte o lo más cerca del norte de España, ¿eh? De palabra, ¿eh? mm, Era un aporte sí, sí, mío que sí, quería decir, un aporte mío personal, ¿vale? sí, yo lo mismo digo, me sumo. Pero ¿qué pasa? Que el relato de Lee nos habla del aire, ¿vale? El Ujú, aire que se le denominaba comúnmente a la gente que sufría ciertas cosas como de repente la pérdida de apetito, el estar delgado, tener mal color, también se le conoce como la sombra de difunto. ujú. Pero allí en Galicia, pues tienen su propio dialecto, sus propias leyendas, Sí, y lo bueno, denominaban como que una persona comúnmente entre habladuría, ¿no? Esta persona tiene el aire. Entonces, es para que lo entendáis, el ujú, concepto de lo que nos cuenta Lee, que yo lo he intentado contar y lo voy a intentar contar como buenamente puedo, pero es que donde lo cuente Lee no me voy a arrimar ni por asomo. Pero bueno, claro, vamos a lanzarnos. vale. Vamos a ver, empieza con que en diferentes zonas de Galicia y también Asturias, incluso por más zonas del norte, una amiga me contó que cuando un niño dejaba de comer, estaba alicaído, quizás más apagado de lo normal para la actividad que suelen tener los niños, se lo llevaba a su abuela con el afán de mejorar ese estado en el que había caído el pequeño, y que muchas veces no se encontraba explicación alguna. Su abuela le preparaba un baño con ceniza, mientras iba repitiendo una especie de oración o rezo. Al finalizar, estas cenizas eran recogidas y se dejaban en un paño. Al día siguiente, y en este mismo paño donde se habían dejado, aparecían, de vez en cuando, pelos o plumas. Me contó que esto lo vio con sus propios ojos, y yo le pregunté que si eso que aparecía en el trapo, dado que lo dejaban toda la noche, no podía alguien haberlo metido sin que se dieran cuenta. Mi amiga me contestó de manera rotunda que no, y que además, en la actualidad, dado que su abuela vive, cuando intenta preguntarle por estos hechos, la mujer se enfada y no quiere hablar de eso. Quizás
es que le dé miedo o respeto, porque a fin de cuentas es un tema sobre difuntos, sobre la muerte. Y aquí en Galicia siempre se dice que a los difuntos no hay que molestarlos, hay que Ujú. respetar su descanso eterno. Aquí era muy común dar esos baños a los niños que se quedaban muy delgados o que perdían el apetito, dado que después se recuperaban y volvían a comer. Por eso de ahí viene lo que es llamado el aire o la sombra de alguien que ya ha fallecido. Se decía que los pequeños tenían el aire o la sombra. Es una leyenda de las más populares que conozco y que me impacta porque tengo una persona que lo ha vivido de cerca y que me ha podido contar cómo se llevaban a cabo esas prácticas. Hostia. Claro, es que leyendas, fábulas, es que tienen hasta su propia música allí. Mm, ¿Sabes lo que te quiero decir? es Es maravilloso. como, es como una atmósfera totalmente diferente al resto de la península. Sí. Entonces es como el escenario perfecto para las leyendas, las brujas, Mm, ese tipo de cosas. Y a mí, yo es que le tengo un cariño especial, sobre todo por el tema de la música, que es mi campo y tal, y por ser la cuna de músicos tan grandes como Carlos Núñez, ¿vale? sí. Y claro, todo ese tipo de leyendas, todo ese tipo de conocimientos que se van pasando de generación en generación y tal, yo solo tengo un Mm, respeto profundo y me encantaría empaparme de todo ese tipo, sobre todo de la música, evidentemente. mm. Y me encantaría ir por esa zona para poderme, ya te digo, para poderme empapar y para poderme enriquecer, sobre todo como músico. Eso es lo A único mí que puedo también. decir yo al respecto, porque claro, el tema de que aparecían pelos, que aparecían plumas. Mm, mm. Uf, duro, Claro, duro. era la sombra de un difunto que quizás acompañaba a esa criatura y por eso esa criatura pues no comía, presentaba un color de piel tirando a enfermizo, ¿no? Y Ujú. ahí pues en Galicia se llevan a cabo esos rituales que a mí me parecen maravillosos. De hecho, eh, ante todo decirle a Ali que espero haberlo hecho a la altura de como ella me lo contó y seguidamente, si ella quiere podríamos hablar un día de la Santa Compaña, Vale, porque a mí es algo que me tiene claro que sí. encandilada y de las meigas y demás, y lo traemos en el caso de que él quiera, yo encantada. Y sin restar importancia, pero vamos a ir al último, ese es un relato de Sergio, ¿vale? Me lo ha contado, yo lo he transcrito, voy a narrarlo, espero estar a la altura, pero Ujú. él pues quería que lo contara yo porque dice que yo le doy mi rollito y qué tal. Bueno, Vale, vamos a ir con el relato del castizo. vale. Hace muchos años, en concreto algo más de 35 y siendo un chaval, viví una experiencia cercana a la muerte. Ujú, Recuerdo que era enero, cerca del Día de Reyes. Mis padres, junto con mi hermano y conmigo, nos llevaron a comer una hamburguesa al McDonald's, ujú. que por aquel entonces estaba en una céntrica plaza de Móstoles, Madrid, y entramos por una de las puertas que tenían de acceso. Vale. Una vez allí, nos sentamos en una de las primeras mesas de 4 asientos, que además recuerdo que estaba junto a la cristalera que daba a la calle. Ujú. Mi madre se sentó junto a esta ventana con mi hermano al lado, puesto que era un bebé e iba en el carro. Yo me puse al lado del pasillo y tenía enfrente a mi padre. Todo iba con total normalidad, un día en familia. Ujú. Entonces, y al estar hablando con mi padre, del que no recuerdo muy bien el tema en concreto, pero sí que pronuncié la palabra semáforo, un trozo de comida se me fue hacia la garganta, el cual me hizo atragantarme. No fue algo parcial, sino total, ya que no entraba ni salía aire de mi boca y tampoco podía toser, estaba ahogándome. Mi padre inmediatamente empezó a darme golpes en la espalda e Ujú. intentó abrirme la boca con sus dedos. Incluso llegó a poder sacar un trozo de comida que me estaba obstruyendo las vías respiratorias. Mi madre siempre me cuenta que me veía los ojos en blanco. Estaba morado, que no respondía y que parecía como un muñeco de trapo. Entonces pasó algo difícil de creer. Cuando ya estaba sin conocimiento, observé desde un plano superior
como si estuviera flotando. Estar sobre las rodillas de mi padre mientras me daba golpes sin parar, también llevado por los nervios. A mi madre, que iba de blanco y estaba de pie con las manos en la cabeza y el carrito junto a la cristalera. También pude ver a toda la gente que estaba en ese momento en este restaurante. Todos ellos miraban y se mantenían en pie. Esto fueron, como unos 3 segundos quizás. No escuchaba nada, ni tampoco lo sentía, solamente una ligera sensación de movimiento, al contrario de las agujas del reloj. De repente, todo esto cambió porque alguien familiar y conocido me agarró por detrás, me incorporó para llevar a cabo la maniobra de Heimlich Ujú. y así conseguir por fin expulsar ese trozo de alimento que casi me mata. Lo curioso, y esto me lo contaron mis padres, fue que al buscar a esa persona para darle las gracias, no estaba. No la vieron por ningún lado, ni salir ni entrar, era como si hubiera desaparecido. Pero no solo mis padres no lograron verlo, tampoco ninguna de las personas que presenciaron esa escena. Simplemente se esfumó una vez que me salvó la vida. ¿Qué? Hola. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Gracias, lo primero, Sergio, por esta narración. O sea, por esta historia. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, están comiéndose una hamburguesa. Se atraganta Sí, ¿eh? diciendo la palabra semáforo. Le empiezan Ujú. a dar golpes en la espalda, cosa que creo que está incluso contraindicado, porque lo mejor es si la persona tose, hay que dejarla toser. En este caso, si no se produce tos, es porque no se puede entrar ni salir aire. Lo primero que hay que hacer Claro. es la maniobra directamente, en Ujú. lugar de golpear en la espalda, que es algo que se suele hacer. Si una persona tose, déjala toser. Si una persona no tose, ahí sí que hay que realizar la maniobra, que se hace apretando lo que sería en la boca del estómago y Mm. dando golpes, o sea, dándole fuerte, ¿vale? Incluso aunque lo lesiones, vale la pena que le rompas alguna costilla o lo que sea. Es como cuando realizas una Mm. RCP, que yo tuve que hacerla, de hecho. Yo en la playa, trabajando, resucité Sí. a una chica que me la traje, o sea, que estaba boca abajo, con la cara metida en el agua, y cuando la giré estaba completamente azul y no Ujú. respiraba. O sea, a mí me ha tocado hacerlo. O sea, tengo el título de nigromante por traer a una persona de entre los muertos. O sea, Ujú. para que me entiendas. Vale. Hasta ahí, vale, bien. Pero, ¿y esa persona? Te quiero decir. Claro. Y Y luego, además es que Sergio no tosía, ¿eh? O sea, se estaba atragantando. por eso, o No sea, entraba ni salía aire. quiero pensar que estaban al lado de la ¿Mm? cristalera. ¿Vale? Yo, como siempre, Sí. aportando mi toque de Sí. escepticismo y de realidad, ¿vale? O de explicación física de qué ha sucedido, ¿vale? Una persona Vale. que tenía conocimientos de primeros auxilios pasa, ve revuelo, ve lo que está sucediendo, entra corriendo, realiza la Ujú. maniobra y, claro, cuando tú realizas una maniobra y lo consigues, todo el mundo está Sí. mirando a la víctima. Ujú. ¿Me explico? Entonces esa persona a lo mejor únicamente dijo, bueno, yo aquí ya he hecho mi misión y tal, contando con que era una persona, también te digo. ¿Vale? Claro. Ahí lo dejo. Pero claro, Sí. pero luego vamos a lo más loco de todo, que es Sí. verte desde fuera, yendo Mm. hacia arriba y rotando la imagen. O sea, tú lo que ves rotando mientras te alejas hacia arriba. Es que, ¿qué es eso? O sea, Claro. ¿qué? ¿Cómo Mm. que te ves desde arriba? ¿Qué me Y, estás contando? y, y el recuerdo tan vívido que tiene él, porque claro, esto pasó hace mucho tiempo, imagínate si le impactó, que de hecho a mí me lo ha contado un montón de veces y cada vez que me lo cuenta es que yo le miro y digo, es que es verdad, además que es que Sergio es una persona que te lo juro que le ves que no te va a engañar, porque no tiene por qué engañar a Claro, nadie. que no se lo tiene Es que que no gana nada, inventar, ¿sabes? efectivamente. O Claro, sea, y quiero pensar que nadie va a hacernos un relato inventado porque al no, final el problema lo no. tiene esa persona. Claro, Pues, y, ¿sabes lo que y te ya te quiero digo decir? yo y ya te digo yo, Jamón, que por lo que sea conozco a Sergio, No, voy a hombre, dejarlo ahí, por lo que sea, por lo que sea, sí. por lo que sea, te digo que es una persona que te mira a los ojos y te lo cuenta, y además Claro, yo a Sergio le he contado un mogollón de cosas, y Sergio ha vivido conmigo muchas cosas sí. que yo no sé cómo está a día de hoy, pero que te lo cuenta y le ves que te dice, es que yo me estaba viendo desde arriba, yo flotaba y veía toda la escena. Hostia.
Qué fuerte. A mí eso es lo que más me llama la atención y lo que no encuentro explicación. Porque a lo otro sí que tenía explicación. Y más al lado de una cristalera. ¿Me explico? Sí, Te pillan en un sí, sí, sitio que no sí. te ve nadie, pues puede ser alguien de la sala que tenga conocimientos y entra en acción. Porque y aún teniendo conocimientos, hay que entrar en acción. Porque mucha gente en esas situaciones todo sucede en segundos. O sea, yo creo que este ejemplo ya lo puse en algún momento, que es que cuando hice la RCP, o sea, yo conforme vi la chica, lo primero hice que avisar por walkie, comienzo RCP, empiezo a hacer RCP al ritmo de la música de la Macarena, ¿vale? Que es un truco que nos Sí, enseñan en primeros auxilios, contando en voz alta mientras dos hombres de color, uno a cada lado, contaban cada uno a su ritmo, también en voz alta. Gracias a ser muy bien. músico, yo llevaba mi cuenta, porque yo estoy acostumbrado a yo ir a lo mío mientras suenan otras cosas, porque al ser músico de banda y de orquesta te tienes que acostumbrar a que otras cosas pasan mientras tú tocas, ¿vale? Gracias a eso no perdí la cuenta, no llegué a hacer insuflaciones de aire, porque eso está ya contraindicado, vale la pena simplemente bombear, bombeo, ¿vale? ¿Y a qué viene esto? A que todo esto sucedió que yo a la que me di cuenta estaba yo de pie, con cara, con perdón, de su normal, ¿vale? O sea, de qué coño acaba de pasar aquí, con cara de atónito. Es decir, Sí, y todo el mundo mirándome y grabándome con el móvil. Y yo ahí de pie ya, qué bien. diciendo, tío, ¿pero qué acaba de pasar? O sea, hola. Sí, Si porque todo es muy hace un rápido. minuto estaba hablando con el de las hamacas, bebiéndome una Coca-Cola. Un minuto. Y en un minuto estás Sí, ahí, pam, que se han llevado una chica, ¿qué tal? Pues al final me vinieron luego al rato, que sepas que la salva la vida y tal. Y creo que lo conté, pero esa chica presuntamente iba con ropa interior, o sea que fui un intento de desvivirse en el mar. sí, 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 sí. era paciente psiquiátrica. Y luego me contaron toda la movida porque tal. Y nunca nadie vino luego a decirme tal. Pero bueno, volvemos al caso. Sí. O sea, en lo que puede suceder es al lado de la cristalera tal, pero lo que no me explico es Mm. la capacidad de verte a ti mismo en tercera persona desde arriba y toda la escena desde un ángulo en el que tú no estás viendo, tienes los ojos en blanco. Sí, es que ¿Qué además cojones? yo empatizo con él y digo, joder, vale, a lo mejor no te paras a pensar porque tal, pero es que verte ahí, qué sensación de agobio ver eso, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar por tu mente de que estás viendo eso? ¿Que te estás viendo tú? No, no, O sea, eso, es que, eso te tiene que explotar la cabeza. O sea, ¡guau! eso no es lo Y mismo que porque, despertarte y ver algo raro, parálisis del sueño. No, no, claro, no, no. Que te estás viendo claro. tú, estás viendo a tu madre con su vestido blanco, estás viendo a tu padre Mm, haciéndote tal, dándote los golpes, mm, zarandeándote. Que tú no tienes ese punto de vista. ¿Me explico? claro. Tu punto de vista es de abajo arriba, no de arriba abajo. ¿Cómo que te ves de arriba abajo y ves a la gente Mm. alrededor y tal? Eso yo no le encuentro explicación ninguna. Como no sea No, yo tampoco. un delirio de que le estaba empezando a faltar oxígeno al cerebro y se imaginó la escena y realmente no fue así, no me lo explico, sinceramente. No. De todos, Dice Iván Martín mm, 83. Me ha pasado Jamón Chan y no poder hacer nada. ¿Qué? ¿Cómo que te ha pasado? ¿Qué? ¿Hola? Bueno, ¿qué ibas a decir? iba a decir que relacionado a estas experiencias que se conocen como ECM, ECM. hay muchas más que cuentan lo mismo que Sergio, que se ven desde arriba Ujú. y oyen conversaciones y ven lo que la gente está haciéndoles para salvarles la vida. O sea que es algo también coincidente como los Lo de los testimonios sueños. de los alfaques y cuando decían que veían a personas pero no tenían Ujú, rostro. Pues las ECM coinciden en eso, en que se ven desde arriba. ujú. Dice Patruski, se llama viaje ¿Mm? astral y a mí me ha pasado, pero fue rapidísimo. Uf, una vez más entramos en el campo de lo misterioso y lo cerebral. Hay mucho desconocimiento. A mí nunca me ha pasado. A mí lo más extraño que me ha pasado ha sido lo que os comentaba de antes de lo del piloto de la ¿Mm? tele y tal. Todo lo demás en mi vida, gracias a lo que sea, ha sido muy dentro de la normalidad. O yo he querido verlo dentro de la normalidad. ¿Me explico? También puede Claro, que ser. a lo mejor es tu punto de vista el que hace que Mm, creas que no ha pasado nada y no sugestionarte, intentar encontrar una explicación física. ujú, Pero claro, a lo mejor yo he intentado darle una explicación a algo que sí que lo fue. Que sí que fue algo mm, paranormal y yo me estoy montando la película empecinado que no, esto ha sido por esto y por esto. ¿Me explico? ujú.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pues gracias a ese ángel de la guarda. Muchas gracias. Tenemos al grande de Sergio, que está cosiendo Eso balones, es. haciéndonos Sí, imágenes hombre. con IA, ¿vale? Vamos. Y al que espero ver pronto y darle un achuchón porque es un grande. Sí, y desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado Mm. a crear esta sección, porque sin que suene mal, lo he disfrutado mucho porque me encanta leer y me parecía muy interesante y desde aquí les animo, por si no lo han podido escuchar, aunque previamente, bueno, posteriormente, perdón, lo verán en YouTube, que si quieren contarme lo que sea, da igual, la experiencia que sea, recordarles que lo pueden hacer a través del Telegram, ¿vale? Contactándome, ya sabéis, Castiza, o a través de mi Instagram. Y recordar siempre lo de ser anónimo o no, ¿vale? Porque esto es algo muy personal y no todo el mundo quiere ser reconocido y es totalmente respetable. Muy bien, pues yo igual daros las gracias a todos y todas los que habéis participado. Ya sabéis cómo proporcionarnos nuevas, a ver si os animáis y nos contáis, nos traéis nuevos relatos, ¿vale? Por favor. A colación del modo de contactarte que has dicho, Telegram e Instagram, ¿Mm? también informar a toda la audiencia que se ha creado un canal de difusión, ¿vale? La comunidad hemos tenido que cerrarla porque hemos crecido muchísimo, hay muchísima gente que quería entrar, hemos orbitado por justicia y por sostenibilidad del proyecto a un canal de difusión que lo tenéis en la descripción de YouTube, en la descripción de todas las plataformas lo tenéis, podéis entrar cuando queráis, donde os vais a enterar de todas las novedades, los horarios, los streams, podéis participar en encuestas. Cada vez que salga un vídeo va a salir, toda información exclusiva va a estar ahí, ¿vale? Todo lo que no tenga que ver con ese canal de difusión es ajeno a Jamonchan TV, ¿vale? Lo digo por si empiezan a aparecer cosas raras, empiezan a aparecer sucedáneos, empiezan a aparecer suplantaciones, lo que sea. Yo me desvinculo públicamente de todo lo que no sea ese canal de difusión, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Y por curarme en salud. Dicho esto, muchas gracias a todos los que habéis participado, ¿vale? Muchas gracias sobre todo a ti, Castiza, A por todo el vosotros. trabajo que haces, que estás implicada al 100% con el proyecto. Gracias por traernos Siempre. esta sección exclusiva del canal y darle amor a la lista de reproducción. Sabéis que yo no soy de pedir para mí, yo pido para Castiza, que se lo merece, darle amor a la lista de reproducción de los podcastis. ¿Mm? Y nada, muchísimas gracias a todos